todos. Es un gusto estar con ustedes a nombre de la Máximo Conference y todo su comité organizador. Estamos muy felices de tener grandes panelistas el día de hoy, los cuales nos compartirán un poco más de la visión de lo que está pasando en el COVID-19 en el país, así como cuáles son sus retos, cuáles son las oportunidades que existen y también cuáles son, en este caso, las formas de construir un mejor país acerca de políticas públicas innovadoras que puedan salvar mucho más vidas. Es un placer estar con todos ustedes. Voy a iniciar el panel presentando, en este caso, a nuestros participantes. Primero voy a platicarles un poco de la doctora Yafet Arrieta, la cual se desempeña como directora senior en el Institute for Healthcare Improvement, donde lidera el diseño y la implementación de proyectos de mejora de calidad y fortalecimiento de sistemas de salud a gran escala. También se desempeña como instructora en la Escuela de Medicina de Harvard y asesora de mejora a la salud y políticas públicas para Partners in Health y también para el Consorcio Latinoamericano de Innovación, Calidad y Seguridad en Salud. Previamente se desempeñó como directora de operaciones en Partners in Health México y ha trabajado además como consultora en distintos proyectos. La doctora Arrieta es médico, egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica. Además cuenta con un doctorado en salud pública y una maestría en ciencias médicas en salud global por parte de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, doctora Arrieta. El doctor Julio Frenk también nos acompaña el día de hoy. Él actualmente funge como presidente de la Universidad de Miami, donde también se desempeña como profesor en salud pública, profesor en gestión y políticas del sector de la salud y profesor de sociología. Antes de unirse a la Universidad de Miami, se desempeñó como decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, ministro de Salud de México de 2000 a 2006 y como director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública en México. También se desempeñó como director ejecutivo a cargo de la revisión de evidencia e información en salud para implementar políticas públicas en la Organización Mundial de la Salud. El doctor Frenk tiene un título de médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría en salud pública y un doctorado en organización, atención médica y sociología por parte de la Universidad de Michigan. Muchas gracias, doctor Frenk. A continuación, les presento al doctor Martín Layú. Él es médico y epidemiólogo interesado en cáncer y enfermedades crónicas. Recibió su título de médico de la Universidad Nacional Autónoma de México y títulos de maestría y doctorado en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación epidemiológica en México. Es investigador del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Paralelamente, se desempeña como profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde enseña sobre el sistema de salud mexicano. Durante la pandemia de H1N1, trabajó con el grupo de modelaje de enfermedades infecciosas de la misma universidad para estimar la carga de la enfermedad en México. Recientemente, ha colaborado con la Secretaría de Salud Federal y de la Ciudad de México para identificar estrategias efectivas que disminuyan la transmisión de COVID-19. Muchas gracias, doctor Layú. El siguiente participante es el doctor Guillermo Torre Amione. El doctor Torre Amione recibió su título de médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey y obtuvo un doctorado en inmunología por parte de la Universidad de Chicago. Es médico internista y cardiólogo con subespecialidad en trasplante y cardiología intervencionista en Baylor College of Medicine. Fue jefe de la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante en el Houston Methodist Hospital y es profesor titular de medicina en la Universidad de Cornell. Actualmente funge como presidente del Sistema Nacional de Salud del TEC de Monterrey, llamado TEC Salud, y recientemente fue nombrado vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. Adicionalmente, es investigador nacional nivel 3 en el CONACYT y cuenta con casi 200 publicaciones revisadas por pares y ha recibido premios por su alta cantidad de citas. Muchas gracias, doctor Torre. Y para finalizar, el doctor José Narro Robles también nos acompaña. Él es médico y académico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Medicina Comunitaria en la Universidad de Birmingham, de Inglaterra. Fue rector de la UNAM
y director de la Facultad de Medicina de esta misma institución. Es autor y coautor de 116 artículos y capítulos de libros de orden científico y de 259 productos de divulgación. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales, y en la Administración Pública Federal se desempeñó como secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario de Salud en la pasada administración. Muchísimas gracias, doctor Narro, por estar en este panel. También me gustaría dar la bienvenida a mi compañero, al doctor Diego Ramonfort, el cual me estará acompañando en la moderación de este panel. El doctor Ramonfort es médico, egresado del Tecnológico Monterrey y que actualmente cursa la maestría en Ciencias Médicas de Investigación Clínica en Harvard Medical School y también es fellow en investigación clínica en el Hospital Brigham Women's. Muchas gracias, doctor Ramonfort. Muchas gracias, doctor Ruiz Esparza, y me permito presentarlo también. El doctor Guillermo Ulises Ruiz Esparza es médico cirujano y es licenciado en biociencias por el Tecnológico de Monterrey y tiene estudios doctorales en nanomedicina en Houston Methodist Hospital y postdoctorales en Harvard Medical School y MIT. Actualmente dirige el grupo de investigación en nanotecnología molecular en la Harvard MIT Division of Health Sciences and Technology y es parte de la división de nefrología del Hospital Brigham and Women's en Boston. Muchas gracias, doctor Ruiz Esparza, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a todos. Gracias por aceptar esta invitación a todos nuestros panelistas. Es un verdadero honor contar con su presencia. Sin duda alguna, en tiempos de crisis, a veces es necesario hacer un alto y hacer un diagnóstico certero sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, para determinar con mucha humildad si hace falta corregir el camino o analizar si lo caminado está siendo efectivo. Especialmente durante la pandemia de COVID-19, se han presentado diferentes circunstancias de índole económico, social y político que han vuelto su manejo sumamente complejo. Me gustaría iniciar este panel pidiéndole a cada uno de nuestros invitados nos resuman en un minuto cuál es el estado actual de la pandemia en México según su perspectiva. ¿Dónde estamos parados, doctor Guillermo Torre? Muy buenas noches a todos. A ver, voy a resumir brevemente y como somos muchos para no ocupar mucho el tiempo. Primero, tenemos una situación muy difícil en México, tenemos más de 180,000 muertos. No tenemos ningún medicamento aprobado por la FDA o aprobado por las comisiones europeas para el tratamiento de COVID-19. Batallamos en los principios de la pandemia con la aprobación regulatoria para pruebas diagnósticas, tanto moleculares como de antígeno. Y en la época actual, aún y que sí se ha hecho una gestión relevante para obtener vacunas, la estrategia de vacunación masiva está bastante limitada, no ha utilizado los mecanismos y estrategias históricas de vacunación que, dicho sea de paso, y los panelistas que están junto conmigo aquí tienen muchísima más experiencia que yo en ese sentido, pero no se han utilizado los mecanismos de vacunación que México ha tenido por muchos años. Entonces, yo resumo, la respuesta a cómo estamos es muy mejorable. No es buena, no ha sido buena y creo que tenemos una gran oportunidad por seguir mejorando las estrategias de salud pública del país. Con esto resumiría yo mi intervención y le paso la palabra a Ulises, a quien tú sugieras. Muchas gracias, doctor Torre. Doctora Arrieta. Hola Guillermo, hola a todos, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Primero que nada, gracias por invitarme a ser parte de este panel. Es un honor para mí poder compartir un poquito de mi experiencia y de mis opiniones alrededor de esta crisis que nos afecta a todos. Muchas gracias al comité organizador, Guillermo, Diego. Y bueno, brevemente, creo que es importante y más allá de mencionar números, decir que sin duda esta pandemia ha puesto en evidencia las brechas preexistentes del sistema de salud en términos de la preparación y la respuesta a emergencias de salud pública. Y yo me voy a enfocar en esta parte del diagnóstico en las oportunidades.
yo soy optimista por naturaleza y creo que esta pandemia, si bien ha presentado muchos retos, también presenta muchas oportunidades para fortalecer el sistema de salud y prepararlo, desarrollar esa resiliencia de manera que podamos hacer frente no solo a los retos que nos faltan por enfrentar con COVID-19, sino con otras futuras emergencias de salud pública. Y una cosa viendo hacia el futuro, que es el motivo de este panel que yo quiero destacar, es que hay un consenso ya a nivel internacional de que COVID-19 se va a volver endémico. Entonces creo que es importante pasar de un modo de respuesta reactivo que ha caracterizado a las acciones del último año a un modo de respuesta más proactivo, con un enfoque en el que voy a elaborar más tarde, en vacunación, en mitigación, fortalecimiento de sistemas de salud y preparación para lo que viene. Muchas gracias, doctora Arrieta. Doctor Layud. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Lo que estamos viendo efectivamente es un momento crítico en la historia de nuestro país. Estamos realmente ante un fenómeno único en nuestras vidas y único en las vidas de muchas generaciones. Creo que es un momento, efectivamente, pensando en la respuesta, un momento en el que tenemos que nos hace pensar sobre la importancia de la salud, sobre el estado de nuestro sistema de salud, sobre la importancia de la atención primaria en salud. Y en términos de la propia respuesta, creo que es un momento en el que tenemos que pensar que necesitamos de las autoridades sanitarias una articulación mucho más clara de la lógica de muchas de las estrategias que se están pensando y las estrategias que se hicieron. También creo que es un momento en el que tenemos que pedir transparencia. Ha habido transparencia en términos de que se han publicado, por ejemplo, bases de datos, pero creo que es importante que haya más transparencia en cuáles son los retos que están enfrentando las autoridades sanitarias, cuáles son los objetivos específicos inmediatos y cuáles son las metas que buscan, digamos, en este proceso de, esperemos, parte final de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Layud. Doctor Julio Frenk. Bueno, yo también empiezo por agradecer la invitación después de haber pasado casi 7 años como director de la Facultad de Salud Pública y profesor en la Escuela Kennedy. Para mí siempre es un gran gusto volver a interactuar con los muy brillantes estudiantes mexicanos que hay en Harvard. Así es que muchas gracias por esta oportunidad, este reencuentro. Si queremos resumir, yo creo que hay que empezar por resumir en un minuto el estado actual. Hay que empezar por reconocer que este es un fenómeno sin precedentes. En lo personal, a mí me ha tocado estar en alguna posición de toma de decisiones. Esta es mi 5ª pandemia. Pero nada se acerca a lo que ha sido esta en términos de la extensión y la profundidad de los daños. Entonces hay que empezar por reconocer que este es un fenómeno, como se ha caracterizado, una pandemia de una vez en un siglo. De manera que cualquier respuesta es complicada. Habiendo dicho eso, para mí lo más notorio de esta pandemia es la enorme variación que ha habido en la eficacia de las respuestas nacionales entre países. Es el mismo virus en todo el mundo, somos la misma especie humana, y aun cuando vemos países con niveles muy similares de desarrollo, entre países muy ricos o de ingresos medios o de ingresos bajos, en países de las mismas regiones, etcétera, lo que llama la atención es la enorme variación de la eficacia de la respuesta. Ha habido países que lo han hecho muy bien y ha habido países que lo han hecho muy mal. Y creo que cuando hablemos de las lecciones habrá que disecar cuáles fueron los factores de esa variación. Y en consecuencia hay países que han manejado la pandemia con un número mínimo de casos y de muertes, y otros que han tenido una cantidad enorme de casos y muertes innecesarias. Desgraciadamente México está entre el grupo de países con peores desempeños, acompañando a otros países, y uno de los elementos que son comunes a muchos de los países con los peores desempeños han sido que tienen gobiernos populistas, porque hay ciertas características intrínsecas de la mentalidad populista, como es el menosprecio de los expertos, la desconfianza en la ciencia y la politización
de las acciones, la tendencia a dividir a la gente en vez de unificarla. Los países que han tenido las mejores respuestas han hecho lo contrario, han seguido a los expertos, han unificado a la gente y se han basado en la ciencia. Pero quizás podamos elaborar un poquito más. Para mí, creo que estamos todavía muy lejos del final. Las vacunas, producto de la ciencia, por cierto, son lo que van a permitir salir adelante, pero estamos muy lentos, llevamos apenas 1.6% de la población vacunada y hay que acelerar el paso. Yo diría que en este momento hay todavía tiempo de corregir el rumbo y para mí el tema de transparencia que señaló Martín es fundamental. El tema de una comunicación más clara e inequívoca. En México parte del problema, como en otros países de este corte populista, ha habido una comunicación equívoca. Pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que combatir en México es este acostumbramiento a las cifras que deberían de horrorizarnos. El COVID es desde el año pasado la causa número 1 de muerte en México. Se mueren muchas personas innecesariamente y sabemos que están subregistradas. Y estamos entrando en una especie de anestesia colectiva, que a mí es lo que más me preocupa, ya como que ya es parte del orden natural de las cosas. Creo que hay que despertar a que esto es una situación inaceptable, que es necesario un cambio en la dirección en la que vamos, porque vamos en una dirección todavía muy preocupante para los meses que faltan en lo que se logra vacunar a todo el mundo. Y en esa mirada hacia adelante es importantísimo entender que esto no es normal, que esta sí fue un reto sin precedentes en la historia de la humanidad, que todos los países del mundo han enfrentado el reto, pero que algunos países lo hicieron peor que otros y que desgraciadamente México está entre los peores, y que es la hora de elevar el nivel de conciencia y la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas a las autoridades, no con un afán crítico, sino con un afán constructivo, porque todavía faltan muchos meses y las decisiones que se tomen ahora harán la diferencia entre que el saldo de muertes y de gente que viva con secuelas por mucho tiempo sea mayor aún del que ya tenemos encima. Muchas gracias, doctor. Doctor Narro. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario. Primero, yo también quiero decir muchas gracias, Guillermo, a usted, a Cristian y a todo el grupo organizador de esta conferencia México por la invitación. Es un verdadero gusto. Y muchas gracias a los compañeros del panel. Para mí es una distinción estar con ustedes. Bueno, déjenme decirles, voy a necesariamente a ser reiterativo. Yo soy de los que están totalmente convencidos de que la estrategia definida en el caso de nuestro país no ha sido la adecuada y no tengo ninguna duda de que urge que cambiemos la dirección, el sentido, la estrategia. Efectivamente, llevamos, como se dijo en alguna ocasión, pues 3 catástrofes, porque 180,000 pues multiplica por 3 los 60,000, que era una unidad de catástrofe. Entonces, estamos en una condición de catástrofe, auténticamente, con las cifras oficiales o semioficiales, porque hay otras oficiales dentro de la propia Secretaría de Salud que ya nos están hablando de casi 250,000 muertes y que nos hablan de 200,000 muertes en exceso y que nos hablan de muchos de los problemas. Entonces, sí urge, pero absolutamente urge que se cambie la dirección, que se tenga una mayor coordinación, que no sea un proceso manejado por una persona, que se reúna el Consejo de Salubridad General, que se deje de politizar el tema de la vacunación y que se tenga una estrategia mucho mejor que la que tenemos para poder avanzar en la vacunación. Hasta ahí dejo yo este primer comentario. Muchas gracias, doctor. Sin duda, estamos viviendo tiempos muy complicados y de pronóstico reservado, pero siendo optimistas con la colaboración que se pueda generar entre los sistemas de salud públicos en conjunto con la iniciativa privada y la academia, seguramente podemos generar sinergias que nos ayuden a resolver esta crisis.
es necesario y óptimo generar métricas de evaluación que también estén un poco tropicalizadas para México para poder determinar la utilidad de las diferentes políticas públicas ejercidas. Y hablando de esto específicamente, de hecho, durante el último año, el doctor Martín Layú se ha dedicado a estudiar a fondo esta temática. Doctor Layú, en un contexto como el que vivimos hoy, definitivamente es difícil evaluar el desempeño de los países durante la pandemia. Recientemente tuve la oportunidad de leer unos artículos donde desmenuza las dificultades de usar indicadores y comparaciones internacionales para evaluar las acciones emprendidas, en este caso por el gobierno federal, inclusive también por el gobierno local durante la pandemia. Algo que usted menciona, que pues quizás sea un poco realista debido al contexto tan especial que tiene un país como México. En unos artículos, usted también pone como base 4 principios de salud pública y sistemas de salud que pueden servir como un punto de partida para aproximarse a una evaluación mucho más razonada y razonable durante esta pandemia. ¿Qué está pasando, doctor Layú? No estamos analizando los datos como deberíamos, estamos haciendo comparaciones poco eficientes. ¿Podría platicarnos más acerca de cuáles son estos principios que mencionan sus artículos y qué impacto tendría el tener mediciones más exactas y realistas sobre el desempeño de las políticas públicas en el sector salud del país? Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. Una cosa que reconocemos todos los epidemiólogos es que nos encontramos en frente a un fenómeno que es complejo, es un fenómeno que está en curso y es un fenómeno que además es muy dinámico. Entonces, hay un reconocimiento que la utilización de estos rankings basados en estas medidas que normalmente son medidas que no miden un fenómeno que está en un momento de cambio, pues tienen muchas limitaciones. En términos de las comparaciones razonables con países, pues es muy importante a clarificar cuál es el objetivo de esas comparaciones. Entonces, sí, pues uno puede pensar en comparaciones, digamos, por región, comparaciones por países de ingresos similares, ¿no? En términos de lo que podemos hacer desde el punto de vista de sistemas de salud es establecer puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, y esto lo hemos pensado mucho, es notable que no, y eso es lo que decía yo al inicio, es notable que no queda completamente clara cuál es la estrategia que se está siguiendo en términos generales. Existen documentos de la Organización Mundial de la Salud que definen muy claramente, digamos, los componentes que debería tener una respuesta pandémica. Lo que ha pasado es que nos hemos quedado un poco los profesionales de la salud tratando de digamos, mapear estas estrategias porque no contamos, digamos, con un documento estratégico formal que se haya distribuido, ¿no? Y por último, pues en términos de sistemas de salud, pues sí tenemos, en México tenemos suficientes datos, estamos generando datos para medir una serie de indicadores intermedios de desempeño. Esta es una labor que se está haciendo actualmente en múltiples instituciones académicas. Entonces, sí, yo creo que de la misma forma que hay que tener una reflexión profunda de cuál ha sido la estrategia que se ha seguido, cuáles han sido, digamos, la necesidad de transparentar un poco más cuáles han sido los retos y cuáles son las metas estratégicas. Creo que es importante reconocer que hay mucho trabajo que se está haciendo actualmente y que ese trabajo se está aportando a los diferentes actores que participan en la respuesta. Muchas gracias, doctor Layú. En el mismo tenor, acerca de indicadores, doctora Rieta, a pesar de los distintos indicadores existentes sobre la mortalidad generada a consecuencia del COVID-19, de hecho, sea de una forma directa o inclusive indirecta, también hay indicadores internos en el país que pues podemos hacer comparaciones, no nada más a nivel internacional, sino aquí mismo. Indicadores muy, muy claros y preocupantes
que nos dice que puede existir un problema en la calidad de la atención en diferentes sectores. En este caso, los hospitales del sector público reportan una mortalidad sumamente alta, con un promedio aproximado del 34%, algo que es terrible. Si esto lo comparamos con el sector privado, la mortalidad es altísima debido a que en el sector privado tenemos una mortalidad de solo el 15%. Al mismo tiempo, también se estima que el 79% de las muertes de COVID-19 no recibieron cuidados intensivos. Algo muy, muy preocupante. ¿Usted cree que realmente tenemos un problema de acceso y calidad en la salud de nuestro país? Y de ser así, desde su experiencia como especialista en calidad de la atención, ¿cómo se podría empezar a cerrar esa brecha entre el sistema público y el sistema privado? Gracias, Guillermo. Esta es una excelente pregunta y creo que voy a dividir mi respuesta en la parte de indicadores y en las oportunidades, pero voy a empezar con la última parte de tu pregunta en términos de las oportunidades. Coincido con el doctor Frank en que esta es una emergencia de salud pública sin precedentes y también creo que es una emergencia de salud pública que presenta oportunidades sin precedentes más allá del impacto que ha tenido, oportunidades de colaboración y de coordinación entre el sector privado y el sector público. Y me voy a acotar a dos oportunidades específicas o dos dominios específicos. Considero que uno de ellos es la oportunidad de trabajar más de cerca con organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Muchas veces estas no son vistas como sector privado, cuando sí lo son. Entonces, organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, con organizaciones basadas en comunidades en términos de la respuesta. Y esto creo que va de la mano de la importancia y la oportunidad también de fortalecer los sistemas de salud públicos a través de estas alianzas y de aprovechar y maximizar todos los recursos que tenemos disponibles. Una de los mayores retos que hemos visto están en las brechas del acceso y las brechas de la calidad, como tú bien mencionaste, Guillermo, y creo que otros de los retos tienen mucho que ver también con la desconfianza que existe por parte de la población en el sistema de salud, ¿sí? Con toda la parte del estigma que se ha venido generando también alrededor de COVID-19. Y entonces creo que capitalizar sobre esa oportunidad de trabajar de la mano de la sociedad civil es fundamental, de manera que podamos también buscar fortalecer sistemas de atención primaria y además desarrollar otras estrategias enfocadas en comunicación del riesgo, construcción de confianza, entre otras. Y aquí quiero destacar un ejemplo concreto. Hay una organización no gubernamental trabajando en México y bueno, yo trabajaba para esta organización, pero no es la razón por la que la menciono, pero Partners in Health, que es una organización global, el brazo de México ha estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, precisamente para enfocarse en mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en el contexto de la pandemia, algo que ha sido clave entre las actividades que han desarrollado y que creo que se podría aprender de estas lecciones para llevarlas a otras potenciales alianzas público-privadas. Son el rastreo de contactos, la parte de la búsqueda activa, el tamizaje también más activo, el acompañamiento, la comunicación a nivel local, esta parte de construir, además de las alianzas más formales, trabajar con las comunidades, de manera que el enfoque no sea solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Y aquí quiero destacar para terminar este punto, y me paso al siguiente, que realmente lo que decías tú, cobertura universal, México alcanzó cobertura universal en el 2012, espero, doctor Frank, no equivocarme con el año. Sin embargo, cobertura universal sin calidad y sin equidad es una promesa vacía. Y es importante que destaquemos esto. Y es importante que cuando pensamos en indicadores, y aquí hago la transición a mi siguiente punto, que cuando pensamos en indicadores, vayamos más allá del acceso, vayamos más allá de las muertes, y que veamos también esos números invisibles que nos hablan mucho de las condiciones del estado actual, de la situación de salud de la población. El doctor Narro hablaba del exceso de mortalidad, y ese es un indicador súper importante, ¿sí? La carga de enfermedad. ¿Cuántas personas han dejado de venir al sistema o de acudir a los centros de salud por temor incluso a contagiarse? Entonces, un sistema de calidad requiere ser dinámico, requiere la capacidad de adaptarse, ser ágil, y es clave estar monitoreando continuamente
las condiciones de salud, no solo en lo que respecta o en lo que concierne directamente, en este caso con la pandemia, sino en general las condiciones y las necesidades de salud de la población para responder de una manera ágil y adecuada y en tiempo real, y para agilizar y asegurarnos de que la toma de decisiones realmente es una toma de decisiones informada por la evidencia y no un tema más político, como se ha dicho antes. El último punto, en 10 segundos, tal vez un poquito más, es la importancia en términos de la oportunidad también para construir alianzas público-privadas con, en este caso, la industria farmacéutica. Creo que una lección que hemos aprendido es sobre la importancia de los acuerdos de compra anticipada. Y volviendo a lo que yo decía en un inicio, si nos empezamos a anticipar y evitamos ese sesgo del presente y vemos a COVID-19 como una enfermedad endémica, es importante que las decisiones que tomemos ahora estén de cierta manera informadas por lo que puede pasar en el futuro, o que seguramente va a pasar, donde así como con la influenza vamos a necesitar estrategias de vacunación anuales y también con las mutaciones genéticas. Entonces es importante pensar más allá de eso. En México ahorita, bueno, los militares son los responsables y es importante pensar en cuál es el plan de transición y cómo puede el gobierno de México realmente colaborar con el sector privado para mejorar la respuesta y aumentar el acceso a las vacunas en un tiempo más rápido. Voy a dejar mi respuesta ahí. Muchas gracias, doctora Arrieta. Doctor Torre, un poco en el tenor de la doctora Arrieta. De hecho, se calcula que aproximadamente se necesita del 70 al 80% de la población vacunada para poder alcanzar la famosa inmunidad de rebaño y poder empezar a considerar una normalidad. Todo esto ayudaría obviamente a que se detenga la transmisión del virus. Sin embargo, todo esto pinta como algo logísticamente complejo para cualquier país y el reto es buscar una distribución rápida y una aplicación masiva. En nuestro país, la vacunación está regulada a nivel federal. Sin embargo, es evidente la necesidad de una implementación local para tener una estrategia efectiva. Basado en esto, ¿cómo podría el sector privado coordinarse con el sector público para ayudar en la estrategia de manejo de la pandemia, así como en la vacunación, y que ambas estrategias sean exitosas para el país? Quizá nos pueda poner algunos ejemplos de algunas implementaciones que usted y TechSalud están realizando. Mira, el tema, a mí no me queda la menor duda de que si no buscamos una interacción público-privada para el manejo de la pandemia, específicamente en vacunación, vamos a seguir con números catastróficos. La única forma en que han disminuido de una forma dramática los casos, las hospitalizaciones y las defunciones en los países que tenían actividad importante es con vacunación masiva. Y la estrategia actual es incompatible con una estrategia masiva. En un análisis que hicimos con un grupo de consultores, nosotros, en base a datos públicos, estimamos que a partir de marzo, ciertamente en abril, vamos a tener un exceso de vacuna en México. Pero si no empezamos a vacunar a 400, 500 mil y probablemente hasta 1 millón de mexicanos por día, vamos a tener vacunas en el almacén. De tal forma que si no buscamos una mejor utilización de recursos públicos también, no solamente privados, el seguro social no se ha utilizado como estrategia de vacunación. No se han utilizado universidades, no se ha utilizado ninguna empresa de logística. Entonces, yo creo que, no estoy seguro si fue el doctor Narro o el doctor Frank lo que comentaron, no se ha reunido el Consejo de Salud General para poder ayudar, para poder debatir, para poder discutir estrategias alternas. Y yo creo que, a ver, nadie puede pretender tener las respuestas ante una situación tan crítica como la que hemos tenido. Pero lo que yo sí creo que es criticable es no escuchar, no debatir, no pedir opiniones y no buscar mejores prácticas que hayan funcionado en otros países. A ver, Estados Unidos no ha tenido un manejo correcto de la pandemia, tiene más de 500,000 de fallecidos y hay temas ideológicos y hay temas con el expresidente que han sido devastadores, pero hoy han hecho un manejo muy adecuado en vacunación masiva y seguramente podrán llegar a 100 millones de vacunados en unos meses. Entonces, yo creo que hoy tenemos un grave problema en México, porque si no hacemos vacunación masiva vamos a tener una tercera
resurgimiento de casos activos y como bien lo manejaste. Además les recuerdo, en el Seguro Social, 1 de cada 2 mexicanos que entran al seguro salen en un féretro versus 1 de cada 10 en un hospital privado. Y no es porque el doctor del hospital privado tiene un DNA diferente, es porque hay mejor acceso y porque hay probablemente una calidad de la atención mejor. ¿Por qué? Porque no están los pacientes en los pasillos ventilados y están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces yo creo que necesitamos urgentemente como prioridad vacunación masiva para controlar la pandemia, porque hemos sido ineficientes y no efectivos ni en controlar la mitigación de los casos, ni tampoco en tratar los casos de una forma eficiente. Entonces, sí necesitamos, y yo creo que una de las enseñanzas del resultado de la pandemia es que el sistema mexicano de salud necesita una renovación radical. ¿Cuál es esa? Yo no pretendo tener la respuesta. Obviamente aquí está el doctor Frank y el doctor Narro y Martín, que tienen una experiencia enorme en el tema. Pero a mí no me queda duda que necesitamos buscar una mucho mayor, un sistema de salud de México con más competencia, con más calidad, con acceso claro de saber qué sí y qué no se puede. Otra de las grandes tragedias es, ¿y por qué estamos tan mal? Porque al mismo tiempo que nos llegó la pandemia, porque se centralizó y se federalizaron los sistemas de salud, se desintegró el Seguro Popular. Y si queremos hablar de otras tragedias, pues esa es una de las grandes tragedias. Entonces, sí necesitamos estrategia pública y privada hoy en la activación masiva de vacunación y eventualmente en una reestructura importante del sistema de salud mexicano. Muchas gracias, doctor Torre, por su opinión. De hecho, como lo mencionaba el doctor Narro, es muy importante iniciar con desideologizar y despolitizar a la pandemia. Sin duda, el sistema de México, el sistema de salud, tiene muchas debilidades, pero también tiene muchas fortalezas. Muchos especialistas apuntan a que se tiene que construir sobre lo que ya se había hecho anteriormente. Es bien sabido, por ejemplo, que el país tenía uno de los mejores sistemas de vacunación a nivel global. Y hoy en día, precisamente, se busca reactivarlo. Doctor Narro, basado en su experiencia durante el último sexenio en la Secretaría de Salud, ¿qué políticas públicas cree son clave hoy en día para mejorar toda la estrategia de distribución de la vacuna, pero simultáneamente también la calidad de la atención médica debido a las catastróficas cifras e indiferencias entre el sistema de salud público y el sistema de salud privado? Sí, muchas gracias. Déjenme dar una visión del sistema de salud, porque quien diga que todo estaba bien está diciendo una mentira, y quien diga que todo estaba mal también está mintiendo. El sistema de salud de México es un sistema potente, lo decía el doctor Torre. A ver, tenemos más de 24,000 unidades de atención médica. Tenemos cientos de miles de trabajadores de la salud, casi 500,050,000, más de 500,000 de médicos y enfermeras en el sistema público. Sí, es heterogénea la calidad, sin duda. Hay joyas de la corona y hay lugares que deben preocuparnos. Pero con ese sistema, México venía avanzando. Los grandes indicadores, los típicos indicadores de salud pública nos lo demuestran. Con ese sistema, México desarrolló un programa nacional de vacunación a lo largo de varias décadas que se fue mejorando paulatinamente. Logramos eliminar o controlar enfermedades transmisibles con ese sistema de vacunación. 2018, se aplicaron más de 33 millones de dosis de vacuna contra la influenza. Año promedio del último gobierno, casi 100 millones de dosis distintas a grupos diversos de vacunas. ¿Por qué no acudir a ese sistema?
¿Por qué inventarse una nueva modalidad? ¿Por qué pedir requisitos diferentes? ¿Por qué exigir la credencial de elector cuando nunca lo hacíamos? ¿Por qué no utilizar esas decenas de miles, insisto, de unidades de atención médica o esos grupos de brigadistas que conocen los senderos, los caminos y que hacían su tarea y su labor? A mí me preocupa mucho que el tema sea todo estaba mal, nada funcionaba, cuando es absolutamente distante la realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista de la política pública? Afinar nuestra estrategia de vacunación. El plan que se presenta cambia un día sí y otro también. No puede ser. Así no va a ser. Ya lo decía el doctor Torre también. De pronto se nos van a venir, espero, muchas vacunas, porque ha habido ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores capacidad para negociar, pero si no estamos preparados con todo lo que gira alrededor de esto, necesitamos no nada más la vacuna, necesitamos jeringas, torundas, alcohol, necesitamos al vacunador, necesitamos la refrigeración que corresponda, la cadena de frío, los vehículos, y tenemos que apoyarnos en los sistemas estatales. Ellos son los que lo hacen. Entonces, a mí sí me preocupa mucho porque esa es la gran posibilidad de que ayudemos, de que se ayude a que se controle este problema. De lo contrario, nos vamos a arrepentir como nos estamos arrepintiendo. Miren, es doloroso lo que voy a decir. 8.9% de letalidad. Aplíquenle esa tasa a los 113 millones del mundo. Habría 10 millones de muertos. Tenemos 4 veces la letalidad que tiene como promedio global el mundo. Entonces, tenemos que al virus, al SARS-CoV-2, quitarle los otros virus. El virus de la desconfianza, el virus de la soberbia y la arrogancia y el virus de la ineptitud. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su opinión. Sin duda alguna existen muchísimos retos en este país. Doctor Frank, la respuesta de la pandemia a la pandemia de muchos países se ha caracterizado por muchísimos retos. Cada país ha tenido estrategias muy diferentes. En el caso de Estados Unidos, se ha buscado hacer muchas pruebas diagnósticas sin búsqueda intencionada de casos. Y en México, pocas pruebas y sin búsqueda intencionada también de casos. Ambos países han tenido mensajes inconsistentes en uso de cubrebocas, en el tema de la movilidad y también en la reactivación económica. La pandemia no ha acabado y es probable que los retos logísticos de distribución que existen para la vacuna en México puedan extender la pandemia aún más. ¿Qué acciones tendrán que seguir haciéndose desde el sector público y también desde el sector privado para mitigar la pandemia en lo que la mayoría de la población es vacunada? Bueno, digamos, cuando está uno en el campo de la medicina, creo que todos estarán de acuerdo que tratamos de buscar patrones para hacer un diagnóstico. Para mí, cuando escucho todo esto, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que hemos estado escuchando son los síntomas de algo. Sea la mala calidad de los datos o la falta de transparencia, sea la forma, las variaciones increíbles en calidad, sean los temas que aborda el doctor Torre o el doctor Narro. Y yo diría que el gran tema para mí es la conclusión de que el populismo es peligroso para la salud. Porque, vuelvo a insistir, son parte de un síndrome y parte de eso empieza, como decía antes, en minimizar a los expertos, despreciar a la ciencia. Una parte muy importante es esto de dividir a la gente y encontrar a alguien a quien echarle la culpa.
La analogía con Estados Unidos es dramática. Cuando en el gobierno de Trump, otro gobierno populista, prácticamente, si vemos México, Brasil, Estados Unidos bajo Trump, son indistinguibles las estrategias y pasan por esta idea de dividir a la gente, de buscar a alguien a quien echarle la culpa. Incluso la forma esta de plantear el tema entre público y privado parte de esa división. Tenemos un gobierno que ha declarado desde el primer día que privilegia la lealtad y la ideología sobre la competencia técnica. Lo hemos visto manifestarse aquí. Ha habido dos vertientes ideológicas que si queremos movernos para adelante tenemos que abandonar. Una es echarle la culpa de todo al pasado y decir que todo estaba mal. Yo coincido con lo que dice el doctor Narro y lo he escrito muchas veces. Había muchísimas cosas que mejorar el sistema de salud, pero eso requería un diagnóstico preciso, certero, claro, para mejorar esos aspectos. El problema es que se ha ido destruyendo lo que sí funcionaba también y entonces nos cae una pandemia en un momento de debilidad extraordinaria del sistema de salud. Ciertamente por rezagos acumulados, pero sobre todo por las acciones en el primer año, los 2 primeros años de gobierno, el primer año y pico del gobierno, de desmantelamiento, de un discurso en contra del servicio público, unas medidas de austeridad totalmente mal enfocadas y un desmantelamiento de procesos como la adquisición de vacunas y de medicamentos que dieron lugar a escaseces antes de que llegara la pandemia. Se desmantela el seguro popular que tenía muchísimas cosas que arreglar. Yo soy el primero que dije que eso había que ya superarlo con un nuevo modelo de un seguro universal de salud o un fondo universal de salud, pero quitar los elementos de un aparato financiero dejó al sistema de salud en una situación particularmente débil. Y todo eso a partir de un discurso ideológico, de establecer que todo lo que había antes es esta estupidez que se ha manejado de llamarle neoliberal sin saber lo que quiere decir esa palabra, que además no tiene por qué ser un epíteto, es una orientación ideológica muy concreta que en todo caso hay que rebatir en sustancia, pero no usarlo como un insulto. Entonces, calificar políticas que eran claramente progresistas como neoliberales y entonces desmantelar todo, porque entonces el líder populista se presenta como salvador. Y la otra fue establecer desde el principio una enorme satanización del sector privado, sin entender que, bueno, todos los ciudadanos en algún momento de su vida son privados. O sea, el sector privado es no nada más las grandes empresas, son los changarros, son las pequeñas microempresas familiares, son las organizaciones comunitarias, porque como bien decía Jafet, eso también es privado, no es gubernamental. Cuando decimos que lo privado está mal, estamos satanizando. Pero lo que sí se logró fue crear esa división que ya daba lugar a que desde antes de la pandemia el crecimiento económico en México ya venía en una situación muy crítica, ahora agravada por la pandemia. O sea, nos agarró nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero a México le agarró en un momento muy débil, producto de todas las equivocaciones antes de la pandemia. Y lo que es alarmante es que no ha habido la humildad, que para mí es una expresión de fortaleza, de corregir el rumbo. Cada vez que hay una pandemia hay incertidumbre, es la primera vez que nos enfrentamos a este microorganismo en particular. Requiere una mentalidad de ir aprendiendo sobre la marcha y ajustando el cambio. En vez de eso, otro rasgo de los regímenes populistas es empecinarse y más bien buscar a quién echarle la culpa. En Trump era los chinos, la Organización Mundial de la Salud, alguien. En México son los neoliberales, el pasado, o los privados. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa y no asumir la responsabilidad. Si queremos salir adelante, lo primero que tiene que haber es un acto que yo diría de fortaleza política, que es reconocer que no vamos por el camino correcto y cambiar el rumbo. Y en vez de seguir con ese discurso divisivo, ideológico, unificar, que es lo que han hecho todos los países que lo hicieron bien. Reconocer que el sector privado es tan heterogéneo como el país mismo, con los ejemplos que acabo de dar, y que hay partes que son extraordinariamente fuertes, que podrían ayudar, por ejemplo, el manejo de la logística tan compleja, pero sobre todo, por Dios, estamos dependiendo de una vacuna que hasta donde sé, todas las que tenemos en México, la de Pfizer, etcétera, incluso las vacunas chinas han venido de empresas
que hay que calificar incluso las chinas, aunque el Estado es el propietario, como empresas que tienen bastante autonomía. Pero ciertamente las que tenemos en Pfizer, en Moderna, en AstraZeneca, etcétera, son producto de la actividad privada interactuando de manera constructiva con el sector académico y los investigadores que generan el conocimiento básico. Ese es el tipo de mentalidad que necesitamos. Y eso se traduciría en que todo lo que ya platicamos, datos fidedignos, incorporar a la gente, unificar, se materializaría. Pero tenemos que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es esta obstinación con una ideologización del problema, una politización y una manipulación para fines políticos. Si eso no lo detenemos, las soluciones técnicas que podamos ofrecer no se van a implementar y creo que nos va a costar muy caro como país. Muchas gracias, doctor Frank. Sin duda, todos estos son muchos retos que se deben de tomar. De hecho, le cedo la palabra al doctor Ramón Fort para que continúe con la siguiente sección de este panel, el cual será enfocado más en temas de equidad. Muchas gracias, doctor Ruiz Esparza, y muchas gracias a todos los panelistas por compartirnos tanta información y tantas ideas nuevas sobre el proceso de cómo podemos continuar mitigando esta pandemia, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué podemos hacer en el futuro. Y de hecho se tocaron varios temas que ligan muy bien el siguiente tema del que vamos a hablar, que es sobre desigualdades en la salud. Y doctores, las personas que están en peores condiciones socioeconómicas tienen menos herramientas a su alcance para seguir las medidas de prevención de contagio, atender a enfermos con COVID-19 y hasta para la aplicación de las vacunas en algunos casos. Entonces, empezando con el doctor Narro, en su libro La gestión de la pandemia en México, en la cual también el doctor Frank es coautor, se menciona que la debilidad de los defectos en el sistema de salud mexicano eran conocidos y ostensibles antes de la llegada del nuevo coronavirus. Y esto hace referencia a que hay un sistema de salud que está fragmentado, con calidad en la atención muy heterogénea, tanto a nivel estatal como local. Y también hace referencia a que hay un sistema de salud desarticulado, como también mencionaba el doctor Layú, y que tiene distintos modelos de atención, costos y resultados. ¿Nos podría platicar, doctor Narro, un poco más sobre esto y qué características debe tener un sistema de salud que sea justo para todos? Yo estoy convencido, como muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, que a México ya le urge tener un modelo de atención a la salud, un sistema, yo digo, un servicio nacional de salud diferente. Uno que articule lo público y lo privado, porque necesitamos a lo privado, no solo en la prestación de los servicios, que lo hay y que es muy bueno, sino porque está ahí la gran industria fabricante de equipo médico, de insumos médicos, la industria químico-farmacéutica. Y perdón, otra vez, heterogénea y como ustedes quieran, pero hay laboratorios nacionales que tienen 60, 70, 80 años o más de estar funcionando, y algunos haciéndolo muy bien. El ejemplo es la asociación que se ha hecho con AstraZeneca, la Universidad de Oxford, la Fundación Slim y 2 laboratorios, uno en México y uno en Argentina, para tener la capacidad de producir vacuna, particularmente para nuestra región. Entonces, por supuesto que ahí hay grandes fortalezas. Ahora, en el tema de la desigualdad, yo diría ese es uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento. Las diferencias son abismales. Las diferencias entre los que tienen todo y en exceso y a quienes le falta lo fundamental son muy dolorosas y las vivimos en México. Cuando uno se pone a revisar la desigualdad en el nivel municipal y compara uno el municipio, la alcaldía más desarrollada con la
menos desarrollada. Uno encuentra 2 países. La delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, antes delegación, ahora alcaldía, con un indicador equivalente a Suiza. Y el municipio más requerido, necesitado, pobre de México, en Guerrero, equivalente a Burundi. Esa es nuestra realidad y claro que tenemos que combatirla. Y uno ve mortalidad infantil, muerte materna, mortalidad por causas, acceso a los servicios, cobertura, calidad de los servicios, lo que ustedes quieran. Y hay enormes diferencias que se ligan con la pertenencia a grupos indígenas o a clases socioeconómicas muy débiles. Entonces, y no es un problema actual, perdón, no se inventó en los últimos 80 años. No es producto del neoliberalismo. No es una creación reciente. No fue el PRIAN el que lo hizo. A ver, tengo junto a mí el libro de Humboldt. Bueno, no es el de Humboldt, ¿verdad? Es de su autoría y es una edición reciente, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Y uno ve ahí con dolor la descripción del viaje de Humboldt de 1803 y 1804 a México, cuando dice, México es el país de la desigualdad. ¿Acaso habrá otro igual? Bueno, ahí está el tema. Y ahí está parte de lo que tenemos que hacer. Y si queremos avanzar en la construcción de un sistema, tenemos que hacerlo con el criterio de ciudadanía. Julio lo intentó. Julio intentó volver más parejo con el Seguro Popular. Las diferencias eran abismales, se redujeron de manera sustancial con el Seguro Popular, que yo fui crítico, le consta a él, pero que también puedo apreciar las ventajas que tenía. Moraleja, no destruyas lo que sí puede funcionar, mejóralo, construye a partir de eso, aprovéchalo, cambia lo que por necesidad del tiempo ya no funciona, pero aprovecha lo que se tiene. Necesitamos un servicio nacional de salud público con la participación del sector privado, universal, que esté debidamente estructurado y cuya base, con un modelo de atención, con un financiamiento de orden público, cuya base sea el criterio de ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Narro, por sus palabras tan informativas. Y ahora, doctor Frank, la pandemia ha expuesto aún más las grandes desigualdades en cuanto al acceso de la salud en el país. Perdón, Ahora, creo que el doctor Torre levantó la mano. Sí, Julio, porque yo creo que quiero hacer un comentario que es bien relevante, porque el doctor Narro lo dijo y pues el doctor Frank fue el artífice del tema. Nosotros, cuando estuvo el Seguro Popular activo, atendimos a más de 1,000 mujeres con cáncer de mama. Yo creo que construimos uno de los programas más relevantes de cáncer de mama en el país, de más volumen, donde todas esas mujeres que atendíamos eran gente que realmente no tenía otro acceso más que el Seguro Popular. Y en este gobierno se desmanteló. Nosotros las continuamos atendiendo por un tiempo sin fondeo. Ese es el acceso más equitativo que yo he visto. Yo, como ustedes saben, yo practiqué medicina en Estados Unidos por cerca de 30 años. Y al volver a México, una de las grandes frustraciones que tenía era esa diferencia tan dramática en pacientes que van al sector privado y pacientes que están en el sector público. Y también el comportamiento del doctor que trabaja en el sector privado y el público. El Seguro Popular hizo yo les diría, la estrategia que yo vi con mucho mayor esfuerzo y contundencia para romper esa inequidad. Ciertamente pudo haber sido perfectible, pero yo no he conocido en México otro ejemplo de buscar más equidad en atención, en calidad, en comportamiento del médico y del paciente, en un entorno en donde a la gente que no tenía acceso se le dio acceso.
para mí se me hace que esto ha sido una de las grandes tragedias de este nuevo sistema. Y la verdad, yo lo digo sin reparo ni problema, porque realmente la gente ha sufrido a consecuencia de haber desmantelado algo que estaba buscando equidad en gente que de otra forma no tenía oportunidad. Obviamente faltaba mucho que hacer y no sé cómo lo vamos a lograr, pero esto es un ejemplo claro y concreto de cómo sí se podía lograr algo de equidad. Perdónenme que interrumpa, pero creo que era muy importante hacerlo y bueno, tanto el doctor Frank como el doctor Narro conocen de esto muchísimo mejor que yo, pero esto es un ejemplo que vivimos y no les puedo decir la tristeza que nos dio el haberlo desmantelado y aparte la falta de sensibilidad de quienes toman la decisión, porque hay una discrepancia total entre el cuidado del enfermo y una persona que está en el escritorio sin tener esa sensibilidad. Y esto, yo les diría, para mí ha sido una de las grandes tragedias que se conjuntó junto con la venida de la pandemia. Y realmente fue una respuesta, fue una difícil situación que se ha maximizado con la pandemia. Perdón, doctor Frank, pero eso yo creo que pues no, es perdón, una... Diego, es que vi que estaba levantando y gracias por el comentario. No, Es muy sí, relevante. claro, tiene toda la razón, doctor Torre. Muchas gracias por haber intervenido y complementado tan bien al doctor Narro. Creo que sí se vivió definitivamente algo pues muy trágico, particularmente en TechSalud, cuando se quitó el apoyo al cáncer de mama por parte de TechSalud, que era fondeado por el Seguro Popular. Y bueno, continuó con el doctor Frank. Le comentaba, doctor, la pandemia ha expuesto aún más las grandes desigualdades en cuanto al acceso a la salud en el país. Usted invirtió mucho tiempo y esfuerzo en crear el Seguro Popular, que fue exitoso por muchos años atendiendo a las personas sin cobertura de gastos médicos. En esta administración se implementó una nueva política de salud por medio del INSABI, con el objetivo de unificar los diferentes sistemas de salud. Durante la pandemia han surgido varios retos a la implementación de este nuevo sistema. En su opinión, ¿qué ventajas y desventajas nos brinda un sistema de esta naturaleza durante la pandemia en comparación con la configuración de sistemas de salud que teníamos en administraciones pasadas? Bueno, yo creo que hay que entender que todo sistema de salud es una mezcla público-privada. Y el chiste es cómo se mezcla. La mezcla que hubo históricamente en México fue segmentar a la gente y mandarla, si tenían un salario, un trabajo asalariado, al IMSS, si estaban en el sector privado, o al ISSSTE, si estaban en el sector público, y dejar fuera al resto de la población. La reforma del Seguro Popular lo que trató de hacer es poner a México en un modelo diferente, donde la mezcla público-privada se da de acuerdo con la función del sistema de salud, no de acuerdo con los grupos poblacionales y muchísimo menos con la posición de la gente en el mercado de trabajo, si son asalariados o no. Ese fue el concepto, con la idea y además construyendo sobre reformas que empezaron desde los años 80 cuando el doctor Soberón fue secretario de Salud. La idea de que la Secretaría de Salud debería de asumir fundamentalmente dos funciones centrales, que son las funciones públicas por excelencia. La rectoría, poner las reglas del juego, y el financiamiento, como dijo el doctor Narro, el financiamiento tiene que ser fundamentalmente público y no es una cuestión ideológica. Hay muchas razones técnicas que no tenemos tiempo de explicar, por las cuales en las economías de mercado más consolidadas, el financiamiento es preponderantemente público. En México, ya desde los años 90, la mayor parte del gasto en México era privado y era de bolsillo, y eso hacía que muchas familias se arruinaran. Seguro, la tercera gran función es la prestación del servicio. Ahí es donde puede haber una mezcla público-privada, siempre que se haga la rectoría bien, de manera que solamente haya buenas unidades de atención, sean públicas o privadas, y siempre que el financiamiento sea público para que la gente no se arruine. Había un prestador muy bueno, el doctor Torre lo acaba de dar, como pueden ser los hospitales del sistema TEC privados, pero el financiamiento era público. Y luego finalmente está el desarrollo de recursos, como son los medicamentos o las vacunas, en donde el sector privado ha tenido típicamente una ventaja por todos los requerimientos de inversión que son ahí muy prominentes. Bueno, ese era el modelo del Seguro Popular.
no tenemos ya tiempo, veo que ya estamos sobre el tiempo. Yo nada más los dejo con una reflexión. Cuando el presidente López Obrador empezó su mandato, y de hecho aún en campaña, dijo que la visión que él tenía para el futuro del sistema de salud de México era un sistema como el de Dinamarca, dijo los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suecia, dijo también Canadá, dijo también el Reino Unido. Y luego, cuando empezó el desastre del lanzamiento del INSABI, unas semanas antes de la pandemia, ese lanzamiento muy desordenado en enero de 2020, dijo que para diciembre íbamos a tener un sistema como el de Dinamarca. Esa descripción que acabo de hacer del sistema, que era la visión que inspiró al Seguro Popular, es exactamente el modelo que hay en países como Dinamarca. Pero lo que se ha legislado en México al vapor en octubre de 2019, con documentos que dan pena desde el punto de vista técnico, sin un dato, y los planes, el Programa Nacional de Salud, que es vergonzoso en su pobreza técnica, apuntan en sentido totalmente contrario. Es una recentralización, es una eliminación de esa mezcla público-privada. Es un sistema que no se parece a Dinamarca, el Reino Unido o Canadá, sino se parece al modelo de Cuba o de Corea del Norte. Son los únicos países que ya tienen sistemas así. Y que no toca el problema fundamental de la fragmentación y de dividir a la gente entre derechohabientes de la seguridad social y derechocarecientes. De hecho, al quitarles el seguro popular, que era el instrumento que trataba de igualizar con un seguro público a los no asalariados, los volvieron a la situación que había en los 70 de los años pasados, que es a la acción asistencial clientelar del gobierno federal. Entonces, lo que hay que hacer en México es que hay que tomar la palabra que dio el presidente de la República y hacer una convocatoria a un diálogo con un sentido grande de urgencia de cómo construimos esa visión de un sistema como el de los países escandinavos, Canadá y la Gran Bretaña. Eso es lo que hay que hacer. Creo que hay consenso, estamos de acuerdo. Pero lo que está pasando en la práctica real de lo que se está aprobando y de lo que se está implementando va en sentido contrario. Pues yo diría, hay que revertir las reformas legales que se hicieron en 2019. Creo que la pandemia, si necesitábamos algún recuerdo, algún recordatorio, simplemente aceleró lo que hubiera sido de cualquier manera una catástrofe para el sistema de salud. Así que como íbamos, lo hizo más rápido. Y vamos a retomar el camino de construir sobre lo que había, con la visión que planteó el presidente, y vamos a construir ese sistema. Eso sí sería un legado histórico de la actual administración. Pero si seguimos como vamos, el legado que se va a entregar es un sistema que de por sí ya tenía muchas debilidades, pero era un sistema en ruinas. Era un sistema con cosas que mejorar, pero no estaba en ruinas. Y a donde vamos es un sistema en ruinas, que va a costar generaciones y generaciones restaurar. El año pasado, tenemos ya las señales de alarma. Hubo el mismo número de casos de sarampión que en los 20 años previos. El año pasado, según estadísticas oficiales, creció el número de muertes maternas 30%. Olvidemos el mal desempeño con el coronavirus. Estamos en un franco proceso de retroceso y lo que hay que hacer es un alto en el camino, tomarle la palabra al presidente, hacer una convocatoria para que juntos, unidos, sin estas divisiones absurdas, construyamos ese modelo que él articuló, que creo que es el modelo correcto, es el modelo que corresponde a la descripción que acaba de hacer el doctor Narro, y es el modelo que estaba en el fondo de lo que fue la experiencia del Seguro Popular. Muchas gracias, doctor Frank. Disculpen la desconexión, hubo un problema técnico, pero continuamos con la doctora Yafet. Doctora Yafet Arrieta, usted tiene mucha experiencia implementando medidas de salud pública a nivel internacional. ¿Nos podría dar su visión a nivel global sobre cuáles políticas público-privadas se pueden utilizar para disminuir las brechas de desigualdad y explicarnos cómo se podrían aterrizar esas políticas en México? Gracias, Diego. Bueno, una cosa que quiero mencionar para iniciar es que realmente COVID no ha venido necesariamente a causar estas inequidades, creo que las ha puesto en evidencia y las ha acentuado, y eso es fundamental. Y una cosa, además del acceso, creo que es importante también mencionar que
Algunos estudios que se lanzaron en el 2018 evidenciaron las brechas que existen no solo en términos de acceso, sino en términos de calidad y en términos de equidad. De manera que las personas más afectadas son las personas que viven en condiciones de marginalización, en condiciones de pobreza, en zonas rurales, personas tal vez con un nivel más bajo de educación. Y de manera muy interesante, esto es el grupo de población en México que el actual presidente prometió en campaña apoyar y que de una u otra manera hemos visto que se está viendo más afectado durante esta pandemia, no solo por el impacto en términos de los indicadores de salud, sino también por el impacto en términos de los indicadores económicos, ¿sí? y de productividad. Entonces creo que eso es importante de tomar en consideración como marco para la respuesta a esta pregunta. Y en ese sentido creo que el doctor Julio Frenk, a través del Sistema de Protección Social en Salud, estableció se implementó una estrategia muy importante que va encaminada a buscar cerrar esas brechas y que hemos visto que también funciona en otros países. ¿Sí? Las transferencias condicionales de efectivo se volvieron muy importantes en términos de realmente dar atención no solo a las necesidades de salud, sino también poner atención a los determinantes sociales de la salud. Y entonces, ahorita, hablando de la perspectiva global, creo que los países que han sido más exitosos en la respuesta y de los cuales tenemos mucho que aprender son aquellos países que han tenido una respuesta integral que va mucho más allá de la respuesta del sector salud y que realmente se han podido coordinar con el sistema de educación, con el sistema de transporte, con el sector privado. Y creo que eso es lo que nos falta en México, realmente esa necesidad de unidad y de establecer una respuesta conjunta. Como ejemplos te pongo el caso de Costa Rica, de hecho que es un país que está en Latinoamérica, donde realmente tienen un sistema de atención primaria bastante fuerte, pero además han establecido y han aprovechado todas las oportunidades para reunir a otros sectores y realmente tener una estrategia multinivel y multisectorial. Entonces creo que esto es clave. Otro ejemplo, bueno, está Corea del Sur, hay otros ejemplos incluso en Estados Unidos, pensando en regiones donde hemos visto que es importante hacer esa inyección al final del día económica para reactivar la economía, y esto va a ser fundamental para tratar de paliar, porque no es evitar, creo yo, los efectos y las consecuencias a mediano y más a largo plazo de la pandemia. Creo que no hemos visto realmente, ahorita cuando hablamos de indicadores, seguimos enfocándonos en los indicadores de salud, que por supuesto son muy importantes, pero creo que para dimensionar el verdadero impacto de la pandemia y de esa manera poder desarrollar estrategias más integrales de respuesta a corto, mediano y largo plazo, es importante ver más allá y pensar en la importancia de la protección social y la protección financiera, que finalmente eran dos de los objetivos del sistema de protección social en salud, cuyo brazo ejecutor era el Seguro Popular. Y para cerrar, tú me preguntabas, Diego, desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en Chiapas rural cuando todavía existía el Seguro Popular, y vi de primera mano el impacto en términos de mejorar el acceso y también la calidad de la atención y de ir cerrando brechas de equidad, ¿sí? A través de estrategias conjuntas que veían mucho más allá del aspecto de salud y realmente tomaban en consideración otros determinantes sociales, ¿sí? Por ejemplo, cómo en ese entonces Prospera aportaba transferencias condicionales de efectivo que, por ejemplo, para personas que no tenían acceso a transporte, les pudieran facilitar desplazarse a otras zonas si no había servicios en su comunidad. Y creo que eso ha sido fundamental, y en el contexto de la pandemia, para finalizar, esto es clave, ¿sí? ¿Cómo cerramos esas brechas? ¿Cómo damos atención a todas esas necesidades que van mucho más allá de brindar atención a la salud? Y creo que esto tiene que ser una estrategia integrada. Creo que los dos ingredientes claves para México van a ser la humildad para reconocer lo que se ha hecho mal y también, por supuesto, lo que ha funcionado, tanto en el presente como en el pasado. Y la segunda, la unidad. El dejar de dividir, dejar de politizar esta respuesta, porque al final del día este es un problema
de todos, vemos que nos está afectando a todos en distintas formas y que realmente es responsabilidad, por lo tanto, de todos unirnos para dar respuesta y evitar esa competencia que se ha estado viendo en el último año. Muchas gracias, doctora Arrieta, por compartirnos sus ideas. Para ser sensibles con el tiempo de los panelistas y de la audiencia, vamos a proceder directamente a la parte de preguntas de la audiencia para cerrar el panel. Muchísimas gracias de antemano a todos los panelistas que nos acompañaron. Sin duda se discutieron muchas ideas que se pueden implementar nuevas y discutimos y criticamos sobre el sistema de salud actual de una manera constructiva en la que podemos mejorar todos y podemos criticar de una mejor manera todo lo que se ha hecho en el pasado y todo lo que se puede hacer en el futuro. Procedo a las preguntas del público. Nos pregunta una persona de la audiencia, ¿qué rol tenemos la población general en la exigencia y mejora de la calidad de los sistemas como usuarios y proveedores, viéndolo desde el punto de vista de generar acciones concretas? Pues si quieres, Diego, yo hago un breve comentario, porque yo me he preocupado mucho por este tema. Gracias. Yo creo que la población que recibe un servicio en salud tiene que exigir transparencia en los resultados y en la calidad de la atención. Hay una gran iniciativa, FunSalud ha tratado de hacer eso, hemos tratado por años de tratar de ser públicos la calidad de la atención en indicadores duros en México. Esto sucede ya en Estados Unidos en muchas áreas. En el área cardiovascular es un gran ejemplo. Tú puedes ver las estadísticas del hospital, de los doctores. Una iniciativa puntual en donde el público, los usuarios de los servicios de salud pudieran demandar calidad, empieza por ahí. ¿Qué tal te parecería si un familiar o un paciente tuyo que se va a operar en un hospital ve que su probabilidad de fallecer en una cirugía cardiovascular es el 10%? Versus en un hospital en donde es el 0.5%. ¿Dónde crees que se va a atender? Esa transparencia de indicadores es un pequeño esfuerzo para poder mejorar la calidad de la atención y para que las instituciones públicas y privadas vean y compitan por mejorar sus servicios de calidad. Entonces, ese es un solo punto y yo creo que es algo importante. Muchos hemos tratado de trabajar, es un tema difícil, pero creo que eso se tiene que ir trabajando. Y es una realidad que, cuando menos en los Estados Unidos, eso se ha hecho de una forma pues mucho mejor que en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Torre. Y si nadie más tiene algún comentario, le cedo la palabra al doctor Ruiz Esparza. ¿Me dan la oportunidad de puntualizar algo? Que el doctor Layú podría cerrar el panel. Sí, yo quería nada más, si puedo nada más puntualizar algo. Yo quería regresar un poco a este comentario del doctor Frank sobre la polarización. Efectivamente, creo que el ambiente de polarización nos ha dañado mucho. Una de las cosas que ha hecho, yo creo, es que ha dejado de lado el trabajo que se hace todos los días para sustentar toma de decisión. O sea, hay una pregunta a esta pregunta de cómo se ha generado la evidencia para toma de decisión. Bueno, tenemos personal clínico, investigadores, salubristas que trabajan todos los días para generar información, para definir las estrategias, para definir, tenemos gente con mucha historia y experiencia, por ejemplo, en vacunación, que están trabajando en definir estas estrategias y también en hacer el análisis que se requiere justamente para aportar a esta respuesta. Entonces, es posible que una de las fallas de la respuesta ha sido que no se ha comunicado suficientemente bien y no se ha hecho visible el trabajo de todos estos expertos, que no hemos transmitido, digamos, el mensaje de que las decisiones están informadas por procesos y que son procesos en los que han participado muchos individuos y no, creo yo, regresar a decir es nada más una sola persona la que toma estas decisiones. Entonces, creo que sí tenemos que reconocer también que dentro del sector de salud ha habido mucho trabajo muy intenso para tratar de mejorar la respuesta. Muchas gracias, doctor Layú. El doctor Narro tiene algunas palabras.
La verdad es que muy breve, pero no me quiero quedar con la parte más propositiva de lo que yo iba a decir. A México le urge un centro de investigación en virología construido a partir de una posición triple, de la academia, del sector privado y del sector gubernamental. Urge. Muchísimas gracias, doctor Narro. Para cerrar el panel, en 10 segundos le quiero pedir a cada panelista que nos diga qué le dirían a AMLO si lo tuvieran en un elevador. Doctora Rieta. Gracias, Guillermo. En 10 segundos, wow. En 10 segundos creo que le daría mi tarjeta para asegurarme que hay una manera de continuar o le pediría la suya. Pero creo que sería muy importante regresar a lo que nos mueve y a lo que nos motiva. Y creo que lo que haría es tomar un momento para recordarle sus promesas de campaña, para recordarle quiénes son aquellas personas a las que prometió proteger, esas brechas que buscó cerrar, y también para recordarle un poquito incluso algunas de las críticas más fuertes que él hizo a administraciones anteriores y que vemos que se están repitiendo en esta administración. Y finalmente, obviamente esto lo haría en un tono bastante propositivo, le haría la invitación a continuar una conversación y a sentarse realmente a la mesa con personas como las que tenemos en este panel, que realmente tienen la formación y la experiencia y que pueden realmente apoyar la toma de decisiones basada en evidencia. Así que, y bueno, le pediría que me dé una cita para poder continuar, porque en 10 segundos creo que no podría expandir en todo lo que ya dije. Doctor Torre. Mira, yo le diría, señor presidente, quiero que sepa que yo estoy de acuerdo con su filosofía de ayudar al más pobre y de querer mejorar la salud y la economía del país, pero estoy en total desacuerdo en las formas y le pediría que abriera un debate público para mejorar las formas. Con eso me quedaría en mis 10 segundos. Doctor Julio Frenk. Yo le diría dos cosas. Uno, creo que lo que dice Martín es súper importante. Cuando se ataca al pasado, parece que se quiere atacar a los funcionarios. El sistema de salud no lo construimos los que tuvimos el privilegio de ser funcionarios en algún momento. Es esos maravillosos trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, epidemiólogos, gente que está trabajando día y noche, haciendo un trabajo espléndido. Y cuando simplemente de un golpe desacreditamos eso, a los que estamos ahí, pues francamente, a mí no me hace mayor daño. Creo que puedo ejercer mi voz crítica y lo hago muy a menudo. Pero le estamos faltando respeto a generaciones de trabajadores de la salud. Y creo que recordar que aun cuando se dicen cosas y que todos debemos de reconocer el esfuerzo, empezando por el presidente, de ese grupo de gente, de técnicos que han trabajado, que han estudiado muchísimo para servir, que el servicio público, lejos de ser este lugar de corrupción y como se le ha querido retratar, es una vocación de nobleza, de gente que se sacrifica económicamente y en términos de largas horas de trabajo, como es la gente a la que refirió Martín. Yo sí quiero dejar eso. Lo segundo que le diría es, de acuerdo con usted, vamos a hacer un sistema de salud como el danés. Sentémonos. Ahora ya no se cumplió la fecha que nos dio el 1 de diciembre que íbamos a hacer como Dinamarca. Bueno, vamos a decir que es el 1 de diciembre de su último año, de 2024. Vamos a hacerlo, y sí se puede. Pero vamos a tomar su visión literalmente. Muchas gracias. Doctor Martín Layud. Yo nada más le diría que el que no use el cubrebocas nos lo hace mucho más difícil a los que nos dedicamos a la salud pública. Está bien. Doctor José Narro. Y yo le diría 3 cosas. 1, señor presidente, póngase el cubrebocas, por favor, estamos en un elevador. 2, le diría, señor presidente, cambie la estrategia. Y 3, presidente, urge que México tenga un Servicio Nacional de Salud.
Pues muchas gracias a todos. Fue un honor estar con ustedes en este panel. Espero haya sido de utilidad para toda la audiencia. Estoy segurísimo que así lo fue. Gracias de nuevo a los panelistas, a la audiencia, y nos seguimos viendo en esta conferencia. Un abrazo a todos. Hasta luego.